Bueno, comenzamos recordando que el sábado por la mañana, cuando el doctor Fernando Pollack le explicó a Magdalena Ruiz Guiñazú aquí en Radio Mitre el contexto dentro del cual en la Argentina se iba a experimentar con la vacuna de la compañía BioNTech de Alemania y la Pfizer de Estados Unidos, que es un proyecto importante, junto con el de Oxford, que se está probándose en Brasil, es de lo más importante que está pasando en materia de vacunas en el mundo. De hecho, les cuento que se están buscando voluntarios acá en Argentina para las pruebas locales de la vacuna, y que el doctor Pollack, que es justamente el responsable de este proyecto, él hizo un comentario muy interesante, que lo quiero repetir, respecto del futuro de la pandemia, tanto en la Argentina como en el mundo. Y en un contexto de tanto alarmismo y de tanto cadáveres y de tantos comentarios, en muchos casos disparatados, hasta de la propia OMS, el doctor Pollack, con muchísimo criterio, presentó el siguiente pronóstico. Yo tengo la sensación que el 2021 va a ser muy distinto al 2020. Olvídense, vacuna o no vacuna, va a ser muy distinto al 2020. Yo creo que en muchos sectores de la población mundial este virus ha hecho su recorrido y se ha despedido por cuestiones de inmunidad comunitaria, porque si uno tiene 30.000 muertos en España, es muy probable que tenga 30 millones de infectados. En la población mayor de 65 años que nosotros seguimos uno por uno, desde el momento en que se infectan, se muere menos de uno cada 100. Eso quiere decir, o más o menos uno cada 100, no 15 cada 100, como dicen los trabajos chinos iniciales. En la población de 30 años, nadie se entera de los que se infectan en general. Entonces, en ese contexto, uno sabe que la mortalidad global es más o menos una persona por 1.000. Bueno, 30.000 muertos son 30 millones de infectados. Entonces, España, muy probablemente esa curva impresionante que uno ve, ¿no?, que de repente hace una panza y desaparece la mortalidad, en España, en Italia, en Francia, en Nueva York, lo que está mostrando es que se acabó la enfermedad. No es un milagro de la salud pública española, ni es mejor que la nuestra en este caso, ni la italiana. Es lo que tenía que pasar, como si hubiera sido la peste negra en los tiempos del Decamerón. Entonces yo creo que ahí el virus se ha ido para no volver. Puede ser que haya un rebrote pequeño, porque el virus no distingue países de la misma manera que los distinguimos nosotros. ¿No? Dice, bueno, acá termina España, no paso a Francia. Y hay bolsones de gente no infectada donde puede rebrotar, pero pequeños, no va a volver la situación anterior. Bueno, Fernando Pollack, realmente interesantísimo escucharlo. El segundo tema importante del día después de este tiene que ver con la cuarentena. Saben que el próximo día, viernes 17 de julio, cuando venza esta última versión de la cuarentena, habremos cumplido, siento es el número exacto, habremos cumplido 121 días de cuarentena. Esto va a comenzar a flexibilizarse de un modo u otro. Veremos si efectivamente aplica este plan de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene 12 etapas, que lo contó esta mañana Diego Santilli aquí con nosotros, o si se atenuará, pero estamos claros que a partir de este próximo viernes esto tiene que cambiar, porque obviamente la cuarentena se da muy flexible. Fíjense qué curioso, ¿no? La última versión de la cuarentena agravada ha sido menos cumplida que la primera etapa menos agravada. Claro. O sea, fue cada vez peor. Claro, obviamente, si cuanto más la agravás, obviamente menos se cumple. Es un dato que me imagino habrán leído con detenimiento tanto Rodríguez Larreta como el gobernador Kicillof, y me imagino que a partir de este próximo viernes habrá más responsabilidad social y menos normas que regulen las actividades y la vida de las personas. Bueno, dicho esto, acá nos metemos en un embrollo de esos indescifrables en los que se mete la vida política argentina, que tiene que ver con la cuestión del odio, ¿no es cierto? Del odio y del amor, ¿no es cierto? Como ustedes saben, la semana pasada el presidente Payo no saber qué es lo que intentó presentar, si buscaba presentar una perspectiva más moderada de su gestión o a la inversa, tensar la grieta o la polarización, cuando dijo públicamente que él había llegado o había estado en el gobierno para justamente terminar con los odiadores seriales, ¿no? Lo dijo el día 9 de julio, y eso fue interpretado de muy diversas maneras, lo cual en primer lugar nos muestra lo inespecífico que es a veces tanto el presidente Fernández en particular como toda la política argentina para expresar una idea, ¿no? A ver, un chico es más específico cuando pide o plantea algo que un político argentino. Porque es interesante que todos nos preguntamos ¿de qué está hablando el presidente? O sea, ¿qué nos quiso decir?
es algo para reflexionar, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con los demás. Cuando Macri pone la palabra libres en un Twitter, ¿de qué habla? O sea, a ver, señores, ¿de qué están hablando? ¿No? Entonces, cuando miramos con detenimiento este último debate respecto de la cuestión del odio y el amor, que es su contracara, obviamente, María sostiene que el odio es amor podrido, sí, señor. Lo mismo. Estamos viendo, a ver, en resumen, el jefe de gabinete de Santiago Cafiero advirtió sobre los discursos del odio, dijo, mientras muchos argentinos ponen en riesgo su salud y la de su familia luchando contra el coronavirus, ellos están en pantuflas en su casa fomentando el odio. ¿De quién habla? No lo sé. El vocero del presidente Fernández, Juan Pablo Biondi, que es un funcionario directo del presidente, le pidió a Macri que se calle, ¿no? Dijo, estamos libres de vos, dijo, efectivamente, y tu inutilidad que nos hubiera llevado a contar muertos de a miles dentro del país fundido que dejaste. Yo no sé si Macri debe callarse o hablar, pero lo de muertos de a miles es una afirmación más política que sanitaria. Eduardo Valdés. No callar a nadie. Eduardo Valdés, que es el amigo del presidente, contabilizó los contagios en el Obelisco. Otra ¿sí? Que el doctor Kahn, ¿no es cierto? Dijo que fueron 62. ¿Pero cómo saben? Y qué sé yo cómo sabe, Marina, yo te cuento, ¿no es cierto? Dentro de los artículos que uno tiene que leer para entender qué es lo que piensa por lo menos parte del oficialismo, además de este artículo que comentábamos de Alfredo Zayat, se publicó un artículo muy interesante de un personaje equivalente a Zayat, tan importante como él, que se llama Luis Bruchstein, que es un periodista de Página 12, que habló este fin de semana de que finalmente están todos con el mismo común denominador, ¿no? De odio y de violencia. O sea, el kirchnerismo imagina que del otro lado de ellos hay gente que está dispuesta al odio y a la violencia, ¿no es cierto? Habló debido habló, y dijo que con nuestros gestos amistosos estamos armando el mejor candidato de la derecha, Larreta, ¿no es cierto? Claro. Con quien hay que terminar, porque él es un enemigo, dijo, efectivamente. Bueno, son enemigos, no son nuestros aliados. Bueno, ha habido comentarios muy interesantes, el de Mónica Gutiérrez escribió un artículo genial llamado ¿Quién odia a quién? En Infobae, lo propio hizo Nancy Pasos, hablando de Penélope Fernández, el presidente que teje y desteje, como Penélope, ¿no es cierto? Bueno, Jorge Liotti, que es un periodista muy interesante y muy bueno de la Nación en materia política, un capo, habló de esta especie de orden de la señora Kirchner respecto de profundizar la grieta, y de ir con todo contra todos, ¿no es cierto? Esta idea del odio está inspirado en Maduro, ¿no es cierto?, que fue el impulsor incluso de una ley contra el odio que condena, de acuerdo a un informe muy extenso que publicó este fin de semana Infobae, que condena a 20 años de prisión a las personas que manifiesten odio, o que lo tengan en todo caso, ¿no? Ponele, Así que nos queda la duda de qué es lo que quiso decir el presidente cuando consagró como categorías políticas al odio y en todo caso al amor. Sobre este asunto hubo un reportaje muy interesante el sábado por la tarde en Radio Mitre de Laura Di Marco a Loris Sanata, que es un gran politólogo italiano, muy vigente, por supuesto, de lo más interesante que hoy tiene el mundo, por otra parte, que habló justamente de la idea del odio en la política. Lo escuchamos. El rol de un presidente en un sistema presidencialista debería ser el de reducir la polarización y no de acusar la oposición, que cumple con un rol democrático de oposición. Finalmente, ¿qué hace la oposición sino oponerse? Y no demonizarla o criminalizarla acusándola de ser... digamos así, un vehículo del odio. La categoría del amor y del odio no deberían ser las categorías de las políticas, son categorías morales, de los sentimientos, y fueron las categorías que prevalecieron en el debate y en el lenguaje público argentino en los años 60 y 70, que yo creo que nadie quiera replicar en la Argentina. El lenguaje era un lenguaje basado en aquellos que combatían en nombre del amor, y en nombre del amor podían odiar al adversario y
¿no? Y el adversario era un adversario no legítimo, enemigo, que se podía eliminar precisamente porque era el vehículo del odio. Este tema moral, ¿no?, del amor y del odio, bueno, si los otros son odiadores es porque nosotros somos los superiores morales que tenemos el monopolio del amor. Uh-huh. Y nuestro odio no es odio, sino que se llama amor. El odio es la otra cara del amor. No es una forma, esa es una forma proto-religiosa de vivir la política, que transforma la política en una guerra de religión, del bien contra el mal. Genial, ¿no? Bueno, este fin de semana se ha escrito de todo, que el amor, que el odio, que la polarización, que Macri, que Cristina, que el control político sobre las empresas, que la violencia que ocultan los tipos que están con las pantuflas. Todo un extravío, pero realmente asombroso, ¿no? Hasta que llegó el señor Ricardo Kirschbaum, que es el director de Clarín, y publicó un artículo muy interesante llamado "Cuando sea la peste se esperan señales claras". Él habla allí con toda claridad de la idea de la autoridad presidencial, de que el gabinete no funciona, que las decisiones se toman en la Casa Rosada y que la agenda que viene es muy densa y muy complicada, que requiere obviamente de acuerdos entre oficialismo y oposición, y dice: el gobierno tiene la responsabilidad central, pero la oposición, sin abandonar su rol, debe estar a la altura de este tiempo, con soluciones más que con obstrucciones. Quienes intenten genuinamente asumir este desafío cumplirán con aquello que escribió, ya despidiéndose, Jorge Luis Borges, y lo cita Borges textual: han tomado la extraña resolución de ser razonables. Bueno, muy bien. Esto no parece estar pasando. Si no son razonables, al menos no son comprensibles, ¿verdad? Claro. Si miramos el escenario que se nos avecina, que de hecho lo ha confesado parcialmente la señora Todesca, y lo comparamos con el modo en que está organizada hoy la política, es para agarrarse la cabeza. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? Estamos viendo una dramática fractura dentro de la oposición, entre el macrismo que no gobierna, digamos, Macri, Patricia Bullrich y otros exfuncionarios que tiran de la cuerda, digamos, y una responsabilidad y un planteo distinto de los que tienen responsabilidades ejecutivas, Larreta y los gobernadores. Hay una fractura visible que además esconde, por supuesto, una pelea por el liderazgo, los embrollos personales del presidente Macri y un conjunto de cuestiones que están irresueltas y que presentan una oposición fracturada que ni siquiera puede ir a hablar con el presidente hoy, ¿no es cierto? Y del lado del oficialismo estamos viendo lo mismo, una fractura agravada en las últimas horas entre la señora de Kirchner y el presidente Fernández, que está atrapado entre gurkas. Entre los gurkas propios y los gurkas del otro lado, ¿no es cierto? Por eso me parece importante lo que subraya esta mañana, Ricardo Kirchbaum, respecto de que finalmente aquí hay una cuestión de autoridad presidencial, ¿no? Cuando el presidente Fernández asumió la responsabilidad de hacerse cargo de la cuarentena y de la pandemia, la gente lo respaldó. Ahí hay un termómetro que podría eventualmente medir qué ocurriría si el presidente resuelve encarar un formato distinto para enfrentar la catástrofe que se nos viene encima a los argentinos.